Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenos días. Y quiero preguntarte lo más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Cómo estás viviendo todas estas cosas absurdas y nuevas para todos nosotros que estamos descubriendo y que ya sabemos la verdad y que ya no podemos cerrar los ojos a la realidad que se presenta frente a nosotros? Y que ahora sí, que como ya sabemos todo, ya tenemos que aprender a vivir bien. Ya no podemos hacer las cosas torcidas. Ya no podemos hacer nada que dañe a los demás. Ya no podemos hacer nada incorrecto, mis amores. Ahora es cuando todos tenemos que tomar reflexión de las cosas y hacerlas con un fundamento claro, preciso y conciso. Con buena fe, con amor, con ternura, con cariño y lo más importante, con mucha responsabilidad, mis seres queridos. Ustedes saben perfectamente bien que ya es momento de cambiar. Ustedes saben muy bien que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ustedes saben perfectamente, no podemos tapar los ojos a la realidad. Todos estamos viviendo ya estos momentos que sabemos que son los finales. Tampoco no podemos decir puede ser mañana, pasado, no. Sabemos que los acontecimientos se van a ir dando uno por uno tal como nuestro Padre nos los ha prometido. Pero lo primero que tenemos que entender que no se va a poder pasar por alto el evento, porque el evento sí o sí va a suceder. Entonces, sabiendo todo esto y enterándonos de todas las verdades que en realidad nos los han ocultado y nos han obligado a creer tantas mentiras, es necesario dar un cambio total a nuestra vida. Y es por eso que hoy día quiero narrarte de la Biblia etíope, porque es la única verdadera para mí, que es la única información que existe sobre la vida de Jesús, que jamás ha sido revelada, o quizás simplemente no se permitió que esto saliera a la luz. Dime tú, mi corazón, ¿alguna vez te has preguntado si la imagen de Jesús que nos han mostrado desde pequeños es verdaderamente completa? Pero, ¿y si el Jesús que conocemos, ese rostro sereno de los cuadros renacentistas, esos ojos suaves, esa naturaleza compasiva y apacible, es solo una parte de Él? Entonces, ¿a dónde fue el resto? Y si el Cristo original no era así, quien cambió la historia, y lo más inquietante de todo esto es que existen reportes de una versión que fue suprimida durante más de 1700 años. Una versión que no describe simplemente a un ser humano, sino algo vasto, cósmico y completamente fuera de nuestra comprensión. Es aquí donde te va a surgir algo muy importante en mi corazón. Estoy sacando este mensaje y lo estoy acoplando con una versión que he leído de Mel Gibson. Tú sabes que es el director que realizó La Pasión de Cristo, ¿verdad? Sería bueno que la vieras en el cine, porque es el único hombre que ha podido ver el verdadero rostro de Cristo y ha podido declarar abiertamente que la resurrección no fue una escena sencilla, fue un acontecimiento cósmico, fue un evento que sacudió no solo a la humanidad, sino a la estructura misma de la realidad. Y para que comprendas verdaderamente a Cristo,
Te he puesto ese párrafo para que tú lo puedas ver porque ya se viene su segunda película, que va a ser en el año 2027, justo en la Semana Santa. Pero yo quiero que tomes una reflexión y sería bueno que vayas a ver lo que te acabo de recomendar. Pero es tu decisión, mis corazones. Vamos a mirar más allá del tiempo y el espacio, hasta los lugares donde la gente común ni siquiera piensa, las grietas entre el cielo y la tierra, y ese otro mundo del que muchos sienten incomodidad incluso de hablar. Lo que casi nadie sabe es que esta visión ya existe en Hollywood, no en Roma. Fue registrada por monjes que vivían en las montañas de Etiopía hace más de 1700 años. Y entre sus páginas hay una descripción de Jesús tan vívida, tan poderosa y tan distinta de la imagen con la que la mayoría de nosotros crecimos, que el cristianismo occidental la ha dejado en silencio a un lado. No quieren que conozcas la verdad. Y si resultará ser cierta, podría transformar para siempre tu manera de ver a Jesús. Así que vamos a comenzar a narrar, porque todas las conexiones que se revelan van a sacudir tu mente. Si tú quieres, puedes esperar a ver la película para que veas todo eso. Pero tú sabes perfectamente bien que nosotros ahora en este momento estamos aquí. Hagamos una pregunta sencilla a nosotros mismos. ¿Tú crees que la mayoría de la gente que ve la Biblia, la lee hoy, es la historia completa? Sí, yo quiero que tú te hagas la pregunta, a pesar que ya todos sabemos la verdad. La Biblia que la mayoría de los cristianos del mundo occidental conoce, un número fijo de libros, la tradición protestante que conoce 66 libros, mientras que la católica conoce o reconoce 73 libros. Desde la infancia se nos ha enseñado a todos nosotros, a las personas, es la escritura completa, nada añadido, nada eliminado. Pero cuando se observa otra parte del mundo, Etiopía, la historia cambia de golpe. La Biblia de allí contiene 81 libros, creo que ya todos lo sabemos, y algunas tradiciones más antiguas consideran que ese número puede llegar hasta 88. Piénsalo bien, no es una diferencia menor, es una cantidad entera de libros adicionales. Textos que sencillamente no existen en la Biblia occidental. ¿Por qué? Tú ya lo sabes. Estos libros fueron preservados durante siglos en un idioma antiguo llamado Yes. El G no era solo una lengua, sino un medio sagrado en el que las tradiciones religiosas etíopes fueron escritas y conservadas. Es importante señalar que la iglesia etíope es una de las tradiciones cristianas más antiguas que sobreviven. En el mundo tan antiguo que ya estaba establecida, allí incluso antes de que muchas regiones de Europa se convirtieran al cristianismo. El punto más claro, esto es solo una diferencia en el número de libros, es una diferencia en toda la historia. Mientras el mundo occidental avanzaba con un canon limitado, Etiopía preservó todos sus libros completos que fueron desaparecidos poco a poco en otros lugares. Ahora bien, la parte más fascinante de la historia comienza aquí, porque la pregunta no es solo si existieron esos libros adicionales. La verdadera pregunta es cómo lograron sobrevivir. Y cuando Europa atravesaba la Edad Media, las circunstancias eran muy distintas. Los imperios se derrumbaban, las guerras arrasaban todo, las bibliotecas ardían y el conocimiento desaparecía lentamente para todos, y muchos textos religiosos e históricos de la antigüedad se perdieron para siempre. Pero al mismo tiempo, en un rincón del mundo en Etiopía ocurría exactamente lo contrario. En monasterios ubicados en lo alto de las montañas y asentados sobre acantilados escarpados y de difícil acceso, unos monjes se dedicaban en silencio a una labor diferente. Esos lugares eran tan remotos y aislados que el caos del mundo exterior rara vez lo alcanzaba.
específicamente cuando la expansión islámica comenzó a transformar el norte de África y el Medio Oriente a partir del siglo VI. Etiopía quedó aislada, pero ese aislamiento se convirtió se convirtió en su protección en esos monasterios de montaña. Los monjes copiaban textos antiguos a mano, letra por letra. No era la tarea fácil, y cada manuscrito podía llevar meses hasta quedar terminado. Sentados bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, revisaban con cuidado cada palabra para asegurarse de que nada se perdiera. Ese trabajo continuó arduo durante muchas generaciones, de generación en generación. Fue gracias a estos esfuerzos que ciertos textos llegaron y lograron conservarse. Textos que poco a poco fueron desapareciendo en otras partes del mundo. Entre ellos estaban los libros de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías y los macabeos. No eran simples textos religiosos, sino parte del pensamiento cristiano primitivo, considerados sagrados en su momento. Ahora que entendemos por qué ciertos textos se preservaron en Etiopía, surge la siguiente gran diferencia, y esa es la imagen del propio Cristo. En la tradición occidental, Jesús suele ser presentado como alguien sereno, apacible y reconfortante, como un pastor que cuida un rebaño, que todo lo perdona, que encarna el amor y la paz. Esta imagen también fue reforzada por el arte del Renacimiento. Un rostro claro, ojos suaves, una presencia tranquilizadora, pero la imagen de Cristo en la tradición etíope es bastante distinta. Aquí no se lo presenta simplemente con un rostro bondadoso, como un maestro espiritual, sino como un ser que posee un tremendo poder cósmico. No es una luz suave, sino una radiante y divina y abrasadora, como un ser hecho del propio fuego. Las descripciones de su figura de estos textos resultan impactantes. Su cabello es descrito como resplandeciente, cual lana, como si la luz del sol se reflejara en él. Sus ojos aparecen como llamas ardiendo dentro de un cristal, con una profundidad y un poder únicos. Su rostro es descrito como tan luminoso que parece brillar a más de 1000 soles. Esto no es simplemente una descripción de belleza, sino la señal de una presencia ante la cual incluso los ángeles enmudecen. En esta tradición, Cristo no es visto únicamente como maestro o sanador, sino como un ser con autoridad cuya presencia influye sobre la realidad misma. Su voz es descrita como resonante y su forma no es solo humana, sino cósmica. Aquí es donde comienza todo, mis amores. Vamos a ocuparnos ahora, corazones míos, de alguien que es muy importante. El señor Mel Gibson, que en esta historia, en el 2004, dirigió una película llamada La Pasión de Cristo. Y no era un film religioso, convencional. Lo que la hacía especial era que no estaba rodeada en inglés, sino en lenguas antiguas como el arameo, el latín y el hebreo. Y en el fin de darle a la historia la mayor autenticidad e historicidad posibles, la película retrataba las últimas 12 horas de la vida de Jesús de una manera profundamente intensa y emotiva. Desde su arresto hasta su crucifixión, realizada con un presupuesto reducido de película que recaudó $600 millones en todo el mundo. Fue un enorme éxito en su momento, y lo más destacable se mantuvo durante varios años como la película con clasificación restringida, más taquillera en la historia del cine estadounidense. A pesar de su enorme éxito, el propio Mel Gibson no la consideró una historia completa, y en varias entrevistas declaró que La Pasión solo contaba la mitad del relato, según él, porque la historia real comienza después de eso con la resurrección.
Y para Mel Gibson la resurrección no era un acontecimiento simple, sino un punto de inflexión fundamental que todavía no ha sido retratado de manera adecuada. Y con esa idea en la mente continuó trabajando durante mucho tiempo. En una secuela, el nombre oficial de este nuevo proyecto es La Resurrección de Cristo. Mel Gibson cree que esta secuela mostrará un acontecimiento que nunca ha sido representado en todo el mundo, en toda pantalla, que pudiera ofrecer una perspectiva completamente nueva de toda la historia. El pensamiento de Mel Gibson se fue aún más interesante a partir de aquí. Ha declarado abiertamente que su nueva película no se limitará a mostrar un retrato simple de la resurrección, porque según él, la historia no comienza directamente desde el momento en que Jesús se crucificó o en el momento en que Jesús sale de la tumba, sino desde mucho antes, con la caída de los ángeles. Esto significa que el alcance del relato no se limitará a la tierra, sino se extenderá hasta el cielo y los acontecimientos que lo rodean. Según Gibson, la resurrección no fue un acontecimiento de un solo lugar, ni de un solo momento. Fue un instante que repercutió en diferentes niveles, como si algo hubiera cambiado en distintas dimensiones. En una entrevista dijo que para retratar con precisión esta historia habría que ir a algún otro lugar, un lugar al que las películas normalmente no van. Y fue en ese contexto donde pronunció una frase que llamó la atención de todos: hay que ir al infierno. Con eso quería decir que para explicar esta historia habría que mostrar el viaje entre el cielo y la tierra y el infierno. Y en el podcast de Joseph Rogan, Gibson explicó que estaban trabajando en 2 guiones para la película, uno para esta historia tradicional, directa y estructurada, del tipo que la gente suele esperar, pero el segundo guión era completamente diferente. Así lo describió el mismo Mel Gibson en broma: con una experiencia similar a un viaje psicodélico, un recorrido que trasciende los límites del ordinario. Y en la segunda versión, la historia se convierte en un viaje cósmico, donde ángeles caídos y otros mundos, distintos niveles de realidad, confluyen entre sí. Está claro que Mel Gibson quiere retratar la resurrección no solo como un acontecimiento histórico, sino como una transformación cósmica de la enorme magnitud. Ahora bien, curiosamente, el tipo de historia del que habla Mel Gibson ya se vislumbra en ciertos textos antiguos, conservados en Etiopía, especialmente en escritos como la Ascensión de Isaías, el libro de Enoch. En esos textos, Cristo no aparece simplemente como un maestro que camina por la tierra, sino como un ser vinculado a distintos niveles del mundo. La Ascensión de Isaías describe un recorrido a través de diferentes planos del cielo. El descenso de Cristo no aparece narrado de forma directa en este relato, más bien lo presenta descendiendo desde las alturas a través de cada nivel, ocultando progresivamente su verdadera divinidad para llegar a la tierra en forma humana. Eso sugiere que su existencia no está confinada a un único lugar, sino que estaba interconectada con diversos planos o dimensiones. De manera similar, el libro de Enoch menciona potencias celestiales, ángeles caídos y su influencia sobre el mundo. Estos relatos nos revelan a una figura elegida que imparte justicia, defiende la ley y se enfrenta al mal. Ese enfrentamiento no se limita a la tierra, sino que desciende al cielo y a las dimensiones asociadas a él. Si se consideran estas descripciones junto con la visión del Gibson, la semejanza resulta evidente. Él también quiere presentar a Cristo como un personaje que atraviesa distintos niveles. Se encuentra con ángeles caídos y cruza las fronteras entre el cielo y la tierra. Desde esta perspectiva, para André Foyt, la resurrección no es simplemente la resurrección de un cuerpo, sino un acontecimiento que rompe la distancia entre estos mundos. Por eso el pensamiento de Gibson y los antiguos textos etíopes parecen guardar tanta similitud, como si ambos ofrecieran diferentes destellos de una misma historia más amplia. La revelación del libro de Enoch ahora emerge otra parte verdaderamente impactante de esta historia. El libro de Enoch no se trata de una obra tardía. Se crea
Se cree que sus porciones más antiguas fueron redactadas alrededor del año 300 antes de Cristo, varios siglos antes del nacimiento de Jesús, y este libro aparece repetidamente una misteriosa figura denominada el Hijo del Hombre. No es un ser humano corriente, sino una figura descrita como justa, elegida y dotada de autoridad divina. La descripción de este Hijo del Hombre en el capítulo 46 de Enoch, allí se describe su cabeza y su cabello como blancos, igual que la lana, y junto a él aparece un ser cuyo rostro irradia gracia y poder. Si compartimos esto con el posterior libro de Apocalipsis, especialmente su capítulo 1, versículo 14, las similitudes resultan llamativas. El Apocalipsis también describe a un ser, un cabello blanco como la lana y ojos como llamas de fuego, y sus pies se describen como bronce al rojo vivo, y su voz resuena como el estruendo de aguas caudalosas. Además, las palabras afiladas como espada que brotan de su boca demuestran su autoridad. Al comparar ambas descripciones, varios elementos aparecen como coincidentes. El cabello blanco como lana, los ojos ardientes como el fuego, los pies brillantes como el bronce, una voz poderosa y resonante y palabras cargadas de autoridad. Esta semejanza, mis amores, es tan notable que resulta difícil considerarla una simple casualidad. Y lo interesante es que la comunidad cristiana primitiva conocía bien el libro de Enoch. Enoch también es citado casi de forma literal en la epístola de Judas, donde se habla del Señor viniendo acompañado de su pueblo santo. Estudiosos de la iglesia primitiva como Tertuliano e Irineo también mencionaron a Enoch y lo consideraron un texto de importancia. Pero en el siglo III, cuando los concilios eclesiásticos comenzaron a definir el canon bíblico, el libro de Enoch fue excluido de la lista oficial. Esto significa que un texto que fue ampliamente conocido y aceptado fue quedado marginado de manera gradual. Lo que lo hace aún más misterioso es que no era simplemente un libro antiguo, sino parte del pensamiento original que más tarde se decidió apartar. ¿Por qué fue eliminado? Aquí surge la pregunta más importante. Si libros como el libro de Enoch eran bien conocidos y citados dentro de la comunidad cristiana primitiva, ¿por qué fueron excluidos posteriormente? Y la razón no fue únicamente un desacuerdo teológico, era algo mucho más profundo que eso. Las enseñanzas contenidas en estos textos diferían del pensamiento que con el tiempo se volvió fundamental para el orden institucional establecido. Estos escritos representan de manera repetida la idea de que los seres humanos no son simples criaturas frágiles, hechas de polvo y arcilla, sino hijos de la luz. Lo que esto significa es que dentro de cada persona existe una chispa divina. Junto a esto surge otra idea fundamental. El reino de Dios no se encuentra en ningún lugar lejano, sino dentro del propio ser humano. La salvación no es algo que se obtiene a través de un sistema externo o un intermediario, sino que es un despertar interior. Es decir, la salvación no consiste simplemente en la gracia que otorga una institución, sino en reconocer la verdad que habita dentro de uno mismo. Y aquí es donde comienza el problema. Si la divinidad ya existe dentro de cada ser humano, ¿para qué se necesitaría alguien como mediador para llegar a Dios? Si el reino está en el interior, el papel de las estructuras externas se reduce considerablemente. Y si la salvación es un proceso de despertar, no puede quedar bajo el control de ninguna institución. Esta idea resultaba incómoda para el orden institucional. Para aquel entonces la estructura religiosa se iba organizando de manera progresiva, dándole gran importancia a las reglas, los rituales y las jerarquías. En ese momento, sugerir que cada individuo podía descubrir la verdad dentro de sí mismo habría podido debilitar ese sistema de control.
Por eso las ideas que definían una conexión directa entre el individuo y lo divino fueron quedando poco a poco de lado. Esta decisión no fue únicamente una cuestión de doctrina, sino también una cuestión de mantener el orden. Y así ciertos textos fueron excluidos no porque fueran completamente ajenos, sino porque sus enseñanzas apuntaban en una dirección, donde el papel de la institución quedaba disminuido. Ahora surge una cuestión más profunda relacionada con todo esto, y es lo verdaderamente que vamos a narrar hoy, la verdadera identidad del ser humano. En algunos textos etíopes antiguos aparece de forma repetida una enseñanza vinculada a Cristo. No eres polvo, eres luz. Puede sonar como una frase espiritual sencilla, ¿verdad? Pero su significado es más profundo. La teología occidental suele hacer hincapié a la naturaleza caída de la humanidad. Es decir, que los seres humanos son fundamentalmente débiles, pecadores o incompletos, que necesitan ayuda externa. Desde esta perspectiva, la salvación es un don que viene desde el alto mediante alguna provisión, gracia o intervención exterior. Sin embargo, algunas enseñanzas presentes en la tradición etíope fueron una versión diferente, mis amores. Aquí los seres humanos no están simplemente hechos de arcilla, sino que están conectados con la luz. Esto implica que cada persona lleva ya dentro de sí un elemento divino, una chispa que no solo lo sostiene, sino que también le da sentido. Bajo esta perspectiva, la salvación no es una recompensa externa, sino una realización interior. El momento en que uno reconoce quién es y a dónde pertenece, por eso la salvación se extiende como un proceso de despertar, en el que uno va reconociendo gradualmente su verdadera naturaleza. Ahora bien, otro texto antiguo aclara aún más este panorama. La ascensión de Isaías, en el que se describe un viaje singular en el que el profeta Isaías recorre los 7 cielos. No se trata de una historia simple de ir y venir, cada nivel. Aparece descrito como un montón separado de sí mismos. Los cielos se retratan en un viaje. No están hechos de piedra ni de ladrillo, sino que se presentan compuestos de luz y energía, como si las estructuras allí presentes no fueran objetos sólidos, sino manifestaciones de resplandor y vibración. En algunos pasajes pareciera que toda la atmósfera estuviera viva, con todo moviéndose como un flujo constante de energía. También se distinguen distintos niveles de ángeles, cada uno con responsabilidades propias en su nivel. En los primeros niveles se encuentran ángeles que se ocupan de asuntos terrenales. A medida que se asciende estos niveles, se vuelven más poderosos y radiantes. Y cuando más alto es el nivel, más profunda es la luz y más diverso el sistema. Todo esto dibuja la imagen de un sistema en el que cada nivel cumple su propio papel. Este mismo texto describe también el descenso de Cristo, aunque no de forma directa. Explica que cuando desciende desde lo alto, no lo hace con toda su gloria. En cambio, va ocultando su divinidad de manera gradual y conforme atraviesa cada nivel, permitiendo así que el mundo inferior pueda tolerarlo. Su resplandor es muy intenso en los niveles superiores, pero a medida que desciende esa luz se va apagando. En cada cielo adopta una forma acorde a los seres que lo habitan, de modo que pueda ser reconocido por ellos. Esto no representa una pérdida de poder, sino una limitación deliberada del mismo. Y cuando finalmente aparece en la tierra como un niño en Belén, su verdadera forma cósmica no es visible exteriormente, se muestra completamente humano, mientras su naturaleza esencial permanece oculta. Y esa idea guarda un parecido fascinante con el tipo de la historia al que Mel Gibson ha estado haciendo referencia, de donde Cristo atraviesa distintos niveles, cruzando la frontera entre el cielo y la tierra,
Y aquí también el relato no se limita al plano terrenal, sino que conecta múltiples dimensiones de la realidad. Y la historia llega ahora a un punto de inflexión decisivo en el siglo I. Antes de ese momento, el cristianismo era una fe dispersa y aislada, vívida en comunidades, pequeños grupos y cada uno con su propia manera de entenderla y practicarla. Pero cuando el cristianismo obtuvo el respaldo oficial bajo el emperador romano Constantino, todas las cosas empezaron a transformarse. Ya no era simplemente un movimiento espiritual, sino una estructura integrada al propio imperio. Y cuando una fe se vincula a un imperio, los esfuerzos por unificarla también comienzan a surgir. Y durante ese periodo se convocaron distintos concilios eclesiásticos con un propósito central: determinar qué textos serían considerados autorizados y cuáles no. Poco a poco se fue elaborando una lista oficial que hoy conocemos como el canon. Y en ese proceso algunos textos antiguos e influyentes fueron descartados. Durante el concilio de la Odisea, en el año 363 después de Cristo, escritos como el libro de Enoch fueron retirados de la lista oficial. Del mismo modo, las obras que hablaban de lo divino dentro del ser humano o de la experiencia espiritual directa fueron siendo gradualmente suprimidas. Este cambio no fue simplemente una cuestión de diferencias religiosas. Y a medida que el cristianismo se convirtió en un sistema organizado, la comprensión de la salvación también comenzó a ajustarse en un esquema. Si cada individuo podía conectarse con Dios dentro de sí mismo, el papel de la guía institucional podía verse reducido. Por esto, las enseñanzas que mostraban el camino a la salvación dentro de un marco sistemático fueron priorizadas, mientras que las ideas que apuntaban directamente al despertar interior fueron quedando en el olvido. Y sin embargo, a pesar de tantos cambios, decisiones y tradiciones divergentes, algo resulta verdaderamente extraordinario. Ciertas cosas jamás desaparecieron del todo, aunque textos antiguos han sido perdidos o destruidos a lo largo del tiempo. En muchas partes del mundo, algunos monjes en la remota Etiopía los preservaron durante siglos. En particular, los manuscritos conocidos como los Evangelios Garma fueron custodiados en un antiguo monasterio de la región de Tigray. Los especialistas los datan entre los años 330 y 660 después de Cristo, lo que los convierte en algunos de los manuscritos cristianos más antiguos que sobrevivieron en el mundo. La singularidad de estos textos no reside únicamente en su antigüedad, sino también en su estado de conservación. Permanecieron dentro del monasterio durante siglos sin que se permitiera sacarlos al exterior. La razón era preservarlos exactamente en la misma forma en que existían desde el principio, generación tras generación. Los monjes cuidaron estos manuscritos del mismo modo en que una familia guarda su herencia más preciada. Esta tarea no fue sencilla, pero para ellos no era solo una responsabilidad, sino una parte de su propia fe. Hoy en día, académicos modernos y expertos en conservación están trabajando sobre estos manuscritos. Se están llevando a cabo esfuerzos para preservarlos digitalmente, de modo que las personas puedan consultarlos y comprenderlos en el futuro. Este proceso también ha revelado que Etiopía contaba en aquella época con una rica tradición de pintura y producción de manuscritos. En un momento en que las condiciones para el arte y la escritura se estaban deteriorando. Una gran parte de Europa y estas tradiciones seguían vivas y frecuentes y florecientes en Etiopía. La imagen de Cristo que emerge de estos manuscritos también se presenta desde una perspectiva diferente. Y aquí no aparece simplemente como una figura histórica, sino como el verbo a través del cual se sostiene el orden de la creación.
Esto significa que su influencia no se limita a los acontecimientos, sino que está conectada con la misma estructura que mantiene el mundo en equilibrio. Así, textos que permanecieron guardados en monasterios de montaña durante siglos vuelve a convertirse en objeto de estudio y comprensión. Y esto demuestra que aunque la historia haya cambiado enormemente, algunas tradiciones son sus raíces y siguen vivas. Ahora surge la pregunta, ¿de qué vive después? Porque esta historia no trata solo del pasado, sino también del futuro. Por eso yo te recomiendo que cuando salga la película de Mel Gibson, La Resurrección de Cristo, que tiene previsto en el año 2027, no será solamente una película a mi corazón, sino una historia dividida en dos partes, concebida para explorar el tema de toda la subprofundidad. Aunque el presupuesto del proyecto se estima alrededor de $100 millones, lo que la convierte en una de las producciones religiosas más ambiciosas jamás realizadas en el mundo. La producción ya está en marcha, mis amores, en los reconocidos estudios Cinecittà de Roma, el mismo lugar donde se han rodado numerosas películas épicas e historias a lo largo del tiempo. Lo que hace especial a esta película es precisamente su enfoque. Mel Gibson ya ha dejado entrever que esta historia no se contará de manera convencional. No, no, no. Explorará no solo los acontecimientos terrenales, sino también dimensiones más amplias del mundo. Por eso hay quienes creen que el público podría encontrarse con una imagen de Cristo distinta a la que habitualmente aparece en el arte occidental. Es posible que la película revele un Cristo que ha sido preservado dentro de las tradiciones etíopes, un Cristo comprendido no solo como un maestro sereno, sino como una presencia profunda y de gran influencia. Eso es muy importante, mis corazones, porque vamos a ver verdaderamente lo que está indicado y grabado en las Biblias etíopes, que sabemos todos que es la verdad. Y es por eso que yo hoy día he querido compartirles esto, mis amores, para que ustedes tomen reflexión y conciencia de todo esto y se den cuenta de las personas que también, así como nosotros, están interesados en que el mundo entero sepa la verdad. Porque si esto ocurre, no solo va a representar un cambio cinematográfico, sino que también podría transformar la manera en que los espectadores perciben al verdadero Cristo. Por eso existe tanta curiosidad como debate en torno a este film. Y ahora sigue la pregunta más importante de todas. Si la historia ha ocultado durante tanto tiempo una imagen diferente de Cristo, ¿fue eso lo único que quedó suprimido? No, mis corazones. Hubo muchísimas otras cosas que nos ocultaron. Otras tradiciones e ideas e historias que fueron quedando atrás con el paso del tiempo. La historia no siempre avanza en línea recta, mis corazones. Con frecuencia lo que está a la vista no es el relato completo, sino apenas una parte de él, porque distintas tradiciones sobreviven en distintos lugares y con el tiempo algunas voces se vuelven más fuertes, mientras que otras van desapareciendo. Y si la comprensión de Cristo ha existido bajo tantas formas distintas y diversas, es natural plantearse qué puede haber existido, otros aspectos que nunca llegaron a integrarse en el entendimiento común. Quizás algunas ideas estaban adelantadas a su época, o bien la manera en que fueron interpretadas ha cambiado con todos los años hoy. Mientras antiguos textos son revisados de nuevo y las nuevas tecnologías permiten preservarlos y comprenderlos. Mejor pregunta adquiere una mayor relevancia. Nos estamos acercando al relato completo. Tal vez algunas cosas desaparecieron. No porque estuvieran equivocadas, sino porque eran diferentes. Y también es posible que el mundo actual esté más preparado que nunca para verlas desde una perspectiva renovada. Quizás ha llegado el momento de comprender aquellas partes de la historia que durante tantísimo tiempo permanecieron en los márgenes. Y puede que el mundo esté ahora listo para ver el panorama completo, ese que antes resultaba tan difícil de entender, porque ahora ya no lo pueden callar, ya se han abierto las puertas de la verdad. Y si tú disfrutas de este tipo de historias misteriosas y te invitan a la reflexión, yo te pido que esperes cuando venga lo de este Señor que está haciendo. Lo primero que vas a conocer en cada revelación, y no
vas a perderte absolutamente nada de la verdad que Él va a transmitir, porque está en los evangelios apócrifos, en los evangelios etíopes. Sí, apócrifos son prohibidos y los etíopes también son prohibidos, pero nosotros ya sabemos la verdad, pero necesitaría decirte y sugerirte que todos podemos ver esa película cuando la ven, para que puedan entender la realidad y la verdad del verdadero rostro de Cristo. De verdad, mis amores, yo he querido compartirles hoy día esto, porque quería que ustedes se enteraran de muchas cosas que quizás en otros evangelios no lo comparten, en otras narrativas no las pasan, pero nosotros necesitamos saber la verdad. Y yo creo que acá está más claro que nunca. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes, mis corazones preciosos. De verdad, gracias por estar conmigo. Los amo de corazón. Besitos. Chau. Hasta prontito.